momento de hablar de la actualidad política municipal de la capital del Principado. Hemos abierto el abanico a candidatos y hoy le toca el turno a Vox, a este grupo político, a este partido político de reciente creación, el partido de Ortega Lara, por si alguno no lo tiene claro, vamos a decirlo así. Pero digo, Vox, ¿de dónde han salido? Todavía hay gente que todavía está un poco perdida. Pues para los perdidos en ello, y para los que quieren saber de las propuestas de este nuevo partido político de reciente, vamos a decir, creación, entre comillas, y de reciente implantación, sobre todo en Asturias, tratando de hacerse hueco, poco a poco, nosotros le abrimos las puertas, le abrimos los micrófonos, y con nosotros ya el candidato de Vox a la alcaldía de Oviedo, Sergio Castro. Don Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, llamarte Don me da no sé qué, porque me da la sensación que estoy hablando con una persona muy joven, porque tiene usted 31 años. Así es. Un hombre con una gran formación, sobre todo ya en pre-campaña, vamos a decirlo así, ¿no? ¿O todavía no has dado el banderazo de salida? Bueno, ya hicimos la presentación oficial con los afiliados del partido el pasado miércoles. Ya hemos presentado en el día de ayer la candidatura a los medios y ya se puede decir que desde este momento estamos metidos ya en campaña. Bueno, creo que aparte, bueno, como asesor de empresas, comercio internacional, vinculado siempre a ese sector, ¿por qué con lo bien que se vivía en Estados Unidos y lo bueno que es vivir en Estados Unidos y la cantidad de dinero que hay en Estados Unidos, decides decir, voy a Oviedo? Bueno, es verdad. Nosotros tanto mi mujer como yo, cuando salimos de España y cuando salimos de Asturias, efectivamente encontramos sitios donde las cosas funcionaban, y donde las cosas funcionaban pues sin usurpar ni un ápice de libertad individual. Sanidad, educación, cuestiones básicas están cubiertas, y el crecimiento aún así existe, y la gente tiene posibilidad de crearse un futuro, ¿no? Pero uno luego, cuando echa la vista a su país, a España o a su región, Asturias en este caso, pues es muy difícil poder mantenerse al margen, ¿no?, de todo lo que está pasando aquí. Y ese es un poco el motivo de venir a Asturias, para intentar ayudar a cambiar pues esta realidad que nos está tocando vivir. Bueno, y un poco deprimido de cuando se fue a cuando ha vuelto. Exactamente igual, porque yo creo que las cosas, lejos de mejorar, si uno echa vista a los números y hace caso un poco a las conversaciones de la calle, pues parece que han ido a peor, a pesar de la versión oficial. Candidato a Oviedo, a la capital del Principado, ¿le asusta un poco el reto o no? No, me parece que es un reto mayúsculo, pero me parece que es un reto bonito, porque, como dije antes, lo que vamos a intentar hacer es ayudar a cambiar la realidad que hoy en día está viviendo la ciudad, y que está muy lejos, desde luego, de ese ideal que nosotros buscamos, que es poder dar facilidades a la gente para que sean dueños de su futuro, recuperen su libertad económica y por tanto pues puedan ser más libres en todos sus quehaceres. Bueno, vamos a ponernos en el caso práctico. Se encuentra usted con un matrimonio por el centro de Oviedo, la calle Jovellanos, detrás del Campo Amor, y le pregunta usted los de Vox. ¿Qué es Vox? Bueno, yo sé que es una pregunta un poquitín así, no sé cómo decirlo, entrecomillada, una pregunta un poco atómica. ¿Qué es Vox? Bueno, pues Vox es un partido político, pero bueno, quizás las bases de ese partido, la ideología de lo que es Vox, a dónde quiere llegar Vox, cómo nace Vox y qué es lo que quiere aportar Vox a la ciudadanía ovetense. Nuestro partido tiene muy claro que la política debe estar al servicio de los ciudadanos y no servirse de los ciudadanos, ¿no? Y es un poco ahí donde entra en juego nuestro modelo. Nosotros proponemos para Oviedo un modelo basado en bajas imposiciones fiscales, por ejemplo, ¿no? Para ser rigurosos, aquellas imposiciones fiscales que sean necesarias para garantizar siempre la atención de aquellos en sí mismo es un museo. Proponemos un modelo que sea responsable en el gasto y que sea transparente en el efecto que estos gastos tienen sobre la vida de los ciudadanos. No solamente saber cuánto cuestan las cosas, sino también cómo se va a financiar. Y proponemos, en definitiva, un modelo pues que devuelva al ciudadano el control sobre sus vidas y el poder de sus decisiones, y que, en definitiva, que trabaje
para generar oportunidades para todos. Bueno, Sergio, vienes evidentemente persona joven, muy fresca, con ideas muy claras para Oviedo, pero como especialista, vamos a decir, de gestión económica empresarial, ¿por qué Oviedo, en este caso la capital, se ha convertido en un auténtico infierno fiscal, si podemos decirlo así? Bueno, yo creo que el infierno fiscal es el Principado y Oviedo es la hoguera de ese infierno fiscal en el que se ha convertido el Principado, ¿no? Sí, sí. La gestión municipal, pues no hay nada más que echarle un pequeño vistazo para darse cuenta de que el gobierno municipal intenta siempre erigirse en el protagonista y lo hace a través de incontables obras faraónicas, megalómanas, que realmente solamente están sirviendo para publicitar a la corporación municipal, para publicitar a su alcalde y para cuya realización ha sido imprescindible elevar la presión fiscal a límites realmente inaceptables, ¿no? Bueno, ¿cómo valoras la gestión municipal? Como si se puede decir así en estos últimos años de Caunedo, porque bueno, si nos ponemos a hablar de hiperregulación y de confiscación, estamos hablando de algo que bueno, que es muy lamentable, pero ¿cómo corregir eso y cómo valora lo que ha hecho Caunedo? Bueno, yo creo que en la parte fundamental en la que se ha centrado el Ayuntamiento de Oviedo ha sido en elevar los impuestos. Se ha sido elevar los impuestos para acometer obra pública que en muchos casos pues tiene dudosa utilidad, ¿no? Y hay ejemplos varios, no solamente en obras terminadas, sino en proyectos. Ahora se habla, por ejemplo, del soterramiento de la Ronda Sur, y yo le preguntaría al alcalde si no se ha dado cuenta de que la burbuja ya ha estallado, ¿no? Hace ya años, ¿no? Para nosotros es irresponsable seguir acometiendo este tipo de obras y sobre todo en la forma en que se hace en Oviedo, que es sin transparentar, como decía antes, no solamente el coste de estas ocurrencias, sino también cómo nos afecta al bolsillo a los ciudadanos, porque lamentablemente somos nosotros los que a través de las subidas fiscales estamos costeando todo esto, ¿no? Bueno, hablamos de la Ronda Sur, hablamos de Plaza Castilla. Por supuesto, también otra ocurrencia como es hacer una plaza doble altura, ¿no?, en Plaza Castilla, que habría que explicar bien ya no el coste, sino realmente en eso que soluciona la vida de los ovetenses, ¿no? Bueno, hablamos de los impuestos. Hemos hablado de esa hiperregulación, de la obsesión confiscatoria que se está viviendo en Oviedo, pero quizás hay dos impuestos que están tirándose, obligan a la gente a tirarse casi de los pelos, o una situación insostenible. Uno es el IBI, famoso IBI, que sube, y el impuesto de los vehículos, que creo que es competencia municipal. Así es. Bueno, en el caso del IBI quizás sea el más sangrante, porque ya de partida el IBI es un impuesto profundamente injusto. Es un impuesto municipal que supone pagarle un alquiler al ayuntamiento por algo que ya es tuyo, ¿no? Aún si aceptamos las tesis del Partido Popular de que el IBI está justificado en base a la revalorización de los valores catastrales, pues bueno, vemos que el gravamen que se aplica en Oviedo es del 70% mayor al mínimo legal. O sea que 70%. Un 70% mayor al mínimo legal. O sea que es realmente hay mucho margen para atacar en este campo. Y por dar algún dato, el IBI urbano ha crecido en Oviedo en cuestión de 8 años un 60%. Un 60%. Un 15% desde que el señor Caunedo asumió la alcaldía, a pesar de haber prometido que iba a congelarlo. Pero es que el IBI rústico ha aumentado en prácticamente un 700%. Y estos 700%. Y estos son cantidades, muy importantes e injustificables, ¿no? Lo mismo con el impuesto, la famosa viñeta, ¿no? El impuesto de vehículos sobre tracción mecánica ha aumentado un 30% en este mismo periodo de tiempo, ¿no? Y no solamente se han contentado con eso, sino que además se han inventado otro impuesto que también grava el uso del vehículo, en este caso por su estacionamiento, como es la hora. Y no contentos con eso, también tenemos a Oviedo como la gran capital de España en recaudación por multas.
y ya no es que se esté sometiendo a la ciudadanía a una vigilancia. La voracidad es tremenda en Oviedo. Absolutamente, porque, insisto... Lo digo que yo estoy viajando todo el año por toda España y Oviedo y Pamplona se llevan la palma. Es absolutamente tremendo, tremendo. Y ya no es la vigilancia a la que se nos somete, es la desproporción que existe entre la pena y la multa. O sea, cuando tú tienes un municipio con un 20% de paro, con infinidad de contratos por horas, con salarios bajos... Hombre, pues estar multando con 100 euros por aparcar, con 200 euros por equivocarse de carril, hombre, yo creo que hay que tener una lógica proporción, ¿no?, entre la pena y la falta. Hablamos del paro. ¿Cuáles son los datos del paro? ¿Cómo está ahora mismo el paro en la capital del Principado? ¿Y qué es lo que quiere hacer Vox para intentar no erradicarlo, que es imposible, pero bueno, por lo menos que mengue esa maldita cifra? Bueno, la situación del paro en Oviedo realmente es mucho más grave de lo que dicen los datos, porque si uno ve los datos del último año, pues ve que las tasas de paro han descendido, pero esto no se debe a que haya habido una creación de empleo, a que haya aumentado el empleo, sino a una caída de la población activa y sobre todo de la emigración, ¿no? El problema del paro radica fundamentalmente en lo que estamos hablando. Hay una fiscalidad impuesta en la ciudad excesivamente alta y hay una hiperregulación, hay excesivas trabas burocráticas. ¿Y esto quién más lo sufre? Especialmente el pequeño comercio y el autónomo, ¿no? Es realmente muy complicado hoy en día abrir un negocio en la ciudad y por tanto dar empleo. Y cuando no tiene que lidiar este pequeño autónomo con esto, tiene que lidiar con la competencia desleal que en algunos ámbitos también está haciendo el propio ayuntamiento. Sergio Castro, la amenaza para Vox. ¿Cuál es exactamente la amenaza para Vox? Hablamos de una cosa que llaman el voto útil. Explíquenos usted qué es eso del voto útil y por qué dicen que votar a Vox no es bueno. Bueno, para nosotros efectivamente es la apelación al voto útil la mayor amenaza que tenemos en estas elecciones, y es la mayor amenaza porque es un argumento en primer lugar falaz, absolutamente autodestructivo y que no se sustenta. El voto útil solamente es útil si sustenta aquellos principios en los que crees. Todo lo que no sea esto convierte el voto en inútil. Y yo le preguntaría a la gente que votó apelando al voto útil al Partido Popular, por ejemplo, en las últimas elecciones, ¿de qué le ha servido? Hoy en día el Partido Popular saca adelante los presupuestos en la ciudad de Oviedo con Izquierda Unida, por ejemplo. ¿De qué ha servido votar al Partido Popular apelando al voto útil cuando ha conseguido incumplir todas y cada una de sus medidas y de sus propuestas electorales a nivel nacional, tanto desde el punto de vista social como económico, incluso de la vertebración del Estado, ¿no? Insisto que el voto solamente es útil si se ejerce soportando tus principios y tus valores, y en eso, pues en Vox estamos tremendamente tranquilos, porque sabemos que hay una inmensa mayoría de ciudadanos, no solamente en Asturias o en Oviedo, sino en el resto de España también, pues que se sienten estafados con las imposiciones fiscales en primer lugar, que se sienten engañados por la opacidad que existe en las operaciones del gobierno, y que en definitiva estamos hartos de tener que haber cedido a nuestros sueños por el capricho de una clase política que en definitiva nos confisca a nosotros para salvar sus feudos. ¿Le preocupa que, bueno, dado que las previsiones, las encuestas, los apuntes de cara a las elecciones, que pueda haber un posible hundimiento, y más que posible hundimiento del Partido Popular, de un PSOE que está en caída? ¿Y cómo valora aquí en Oviedo, por ejemplo, la irrupción de Ciudadanos? Bueno, yo creo que la irrupción de Ciudadanos es buena tanto a nivel municipal como a nivel nacional, aunque yo personalmente no comparto muchas de sus visiones. Aquí, por ejemplo, ya más a nivel autonómico se está cuestionando, por ejemplo, el tema del AVE a Asturias, que a mí me parece que para vertebrar el país y sobre todo no ya en la parte de pasajeros, sino si pudiera habilitarse también para mercancías, pues sería fundamental para nuestra comunidad autónoma. Pero yo valoro muy positivamente la irrupción de estas nuevas opciones, tanto en política nacional como en política local. Bueno, quizás no es la pregunta, porque es usted el candidato de Oviedo, de Oviedo, pero a nivel regional, bueno, hay una cosa que se llaman subvenciones a los partidos políticos. ¿Cómo eliminar? ¿Cómo se puede dejar de subvencionar esta región que está absolutamente, pues eso, entre comillas, subvencionada?
Nosotros estamos absolutamente en contra de las subvenciones tanto a partidos políticos como a sindicatos. Eso no lo duda nadie. Nosotros creemos que los partidos políticos deben ser sostenidos con las cuotas de sus afiliados y aquellos que quieran colaborar con el ideario de un partido concreto, pero no debe ser una imposición a todos nosotros el tener que colaborar con partidos o con sindicatos en los que podemos o no creer o no estar de acuerdo o simplemente no considerarlos necesarios. Así es. Por cierto, hay una usted que es tema económico, vamos a decirlo así. El tema del 21% de IVA, ¿se puede tocar? ¿Se puede cortar? Hombre, yo creo que si uno supiera cómo está establecido el impuesto de IRPF, pues lo ve muy claro, ¿no? El 21% aproximadamente es lo que corresponde al tramo estatal. Todo lo demás, hasta el tipo máximo, pues corresponde a un tramo autonómico. Entonces, si hablamos evidentemente de devolver competencias básicas como sanidad o educación al Estado central y demás, pues efectivamente hay margen de sobra para poder tocar ese impuesto, y eso repercutiría directamente en los bolsillos de los ciudadanos. Eso supondría que una persona que gana 1.000 euros, pues de repente tendría ese porcentaje adicional más en su bolsillo para poder gastar. Bueno, le hablaba de Ciudadanos, digo Ciudadanos dentro de una línea, vamos a decir, centrista conservadora, vamos a ponerlo en ese calificativo, pero la irrupción de Podemos, que pues sobre todo en Asturias es uno de los grandes nichos de este partido político. La irrupción de Podemos. Ahora bien, hay que tener cuidado con las decisiones que uno toma, porque a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad, como apunta a ser en el caso de este partido. ¿Se imagina usted Asturias gobernada por Podemos? No podría imaginarme ninguna región de España, ni siquiera nuestro propio país gobernado por un partido con medidas y asesor de otros gobiernos extranjeros que no hace falta nada más que ver las noticias para ver cómo están algunos países, por ejemplo en Hispanoamérica, como Venezuela. Vamos a ponernos en el mes de junio. Llega Vox a la alcaldía. Yo me pongo en esa idea. ¿Qué tres líneas, vamos a decir, qué tres líneas programáticas, para no evidentemente contar todo el programa de Vox, le hacen falta de manera urgente a la ciudad de Oviedo? Bueno, nosotros, como yo dije antes, nos basamos fundamentalmente en devolver a los ciudadanos el control sobre sus vidas, y eso pasa por devolverles la libertad económica. Entonces, a partir de ahí, nosotros queremos convertirnos en meros árbitros, en gestores, como un poco en el fútbol. El buen árbitro es el que no se habla de él, ¿no?, cuando acaba el partido, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos hacer? Apoyar al pequeño comercio. Necesitamos, lógicamente, bajar impuestos. Eso va a ser la medida principal y sustancial desde el primer día, especialmente IBI y el impuesto sobre vehículos, que son los de competencia municipal, y después lógicamente también apoyarnos en infraestructuras ya creadas, en construir nuevas para disminuir el gasto en la ciudad, que es lo que no se ha hecho en los últimos años. ¿Ha hablado ya con él? Imagino que tendrá una línea marcada también a nivel autonómico con don Ignacio. Sí, absolutamente, hablamos mucho, estamos muy en contacto. Así es. Y Ignacio, las previsiones con él son las de, vamos a poner puntos suspensivos de, ¿cuál es el objetivo que se marcan? A nivel electoral, sí, a nivel electoral, nosotros tenemos los máximos objetivos porque creemos en nuestro mensaje y creemos que hay una inmensa mayoría de la población que lo apoya. Ahora, como dije antes, tenemos esa gran amenaza en la apelación al voto útil, que al final lo que se apela es que a la ciudadanía vote más por no empeorar que pensando en mejorar, y la forma de mejorar es apoyando a Vox y sus medidas, porque son, insisto, las que la inmensa mayoría de la ciudadanía está demandando. Bueno, para crecer, ahora mismo Vox, si tienes el dato, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De cuántos afiliados puede contar ahora mismo esta formación? A nivel nacional yo creo que debemos andar en torno a los 10.000 afiliados aproximadamente. 10.000 afiliados, bueno, creciendo poco a poco. Ya para terminar, porque tenemos los micrófonos abiertos y esta santa casa, como diría el clásico, para hablar de muchas más cosas. Esperamos también aquí a don Ignacio, al candidato de lo que puede ser Vox a nivel de la región de Asturias, pero quizás por lo que nos concierne a nosotros, evidentemente siempre nosotros estamos muy cercanos a lo que puede ser la línea
porque no son ustedes nada raros, no han salido de ninguna caverna. Usted no es una persona execrable de ninguna de las maneras, una persona formada, con su carrera, joven, 31 años, casado, tiene hijos y esas cosas. No, todavía no. Todavía no, es decir, que no es nadie absolutamente extraño en esto de la política ni en la vida. Quizás por ello, para desenmascarar los falsos dimes y diretes que hay en la calle y las etiquetas que cuelgan a todos. Entonces, Vox no son nadie absolutamente raro, evidentemente. Y yo, ya para terminar, porque no es porque nos queramos hacer complacencia, sino preguntarle lo que yo siempre he querido saber. En el supuesto de que ustedes lleguen a la alcaldía o el gobierno de Vox tenga presencia y mando en Asturias, ¿usted tiene previsto cerrar la emisora de radio? No, en absoluto. Ni la emisora de radio ni ninguna emisora. O sea, no consideramos que, y mucho menos en democracia, ningún medio de comunicación deba ser cerrado, y mucho menos por defender una visión política u otra distinta. Pues en absoluto. Lo digo porque ustedes, señoras y señores oyentes, ¿de por qué le ha hecho esta pregunta? Pues porque el gobierno socialista, el gobierno de Javier Fernández en esta región, pues está iniciando trámites sancionadores contra esta emisora, intentar evidentemente o precintarla o cerrarla, y vamos a luchar, hay abogados, está la justicia para tratar de ayudarnos, pero que la gente sepa que existe y que hay partidos políticos y gobiernos, como en este caso el gobierno autonómico, el gobierno del Partido Socialista, que ya está moviendo ficha de manera silenciosa, pero moviendo ficha para intentar evidentemente cerrar esta emisora. Nos defenderemos dentro de lo que cabe, y por eso preguntamos a partidos políticos, en este caso a Vox, si dentro de su previsión de cara al gobierno tiene previsto cerrarnos la puerta o precintarnos o cerrarnos este micrófono. Sergio, muchas gracias por estar aquí muchas gracias a vosotros. Con nosotros, que damos ya el banderazo de salida a lo que es. Absolutamente. Que creo que Oviedo vas a conocer los barrios, las calles, las asociaciones, que hay muchas asociaciones, le demandan mucho a las asociaciones eso, queremos conocerle, sentarse en el portal con las señoras, Estamos teniendo ya muchas peticiones en este sentido, y por supuesto que vamos a atender a todas ellas a lo largo del mes que falta hasta las elecciones. Hasta las elecciones. Pues le emplazamos antes del día 24 aquí otra vez. Bueno, encantado de volver. Pues antes del 24, Sergio, muchas gracias. Gracias. Sergio Castro, el candidato de Vox al Ayuntamiento de Oviedo, ha estado aquí en estos mismos micrófonos, y esperamos tenerle, como digo, en otra ocasión antes de que llegue la fecha. Ustedes escuchen, han sacado sus conclusiones y valoren, evidentemente, como el anuncio de Colón. Ya no les digo lo que sigue. Han pasado los de Vox, pasarán evidentemente el resto de partidos políticos que no quieran cerrar esta emisora, que digo yo que habrá más de uno, y todos ellos tendrán su espacio aquí en la radio. José Manuel, que le dejamos con todas las noticias, con toda la actualidad de lo que puede ser Asturias, porque no solo nos escuchan en Oviedo, también en Gijón.